Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con la estimación de parámetros, y lo que vamos a ver en una primera oportunidad es el error de estimación, ¿sí? Cuando nosotros estimamos por medio de un intervalo de confianza a la media poblacional. Posteriormente vamos a ver cómo determinamos el tamaño de muestra necesario, trabajando con cierta confianza, y cuando deseamos estimar la media con un error determinado, un error máximo determinado, y cuando conocemos el desvío poblacional. Y posteriormente vamos a ver cómo se construyen los intervalos de confianza para la varianza poblacional y el desvío poblacional. Bien, entonces comencemos con el tamaño con el error de estimación. El intervalo, ¿sí? Un intervalo de confianza, nos da a conocer, ¿sí? Una forma de determinar cuál es el error máximo que podemos cometer al estimar con un valor particular de la media muestral la media poblacional, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros construimos un intervalo de confianza con una confianza determinada, ¿sí? El intervalo de confianza va a estar centrado en la estimación puntual, en un valor particular que obtengamos de una muestra particular, ¿sí? De la media muestral. Y los extremos, ¿sí? Tienen esta expresión. Entonces, fíjense que la confianza, lo que me está diciendo, ¿sí? Es que yo tengo un 1 menos alfa por ciento de confianza de que el verdadero valor de la población, de la media poblacional, se encuentre dentro del intervalo, ya sea de este lado o de este lado, y yo tengo justamente un alfa por ciento de que no esté. Bien, por otro lado, sabemos que para determinar la magnitud del error, ¿sí? El error justamente con el cual yo estimo a mu a través de un valor particular de x barra, es esta diferencia, y uno la toma en valor absoluto para no considerar si es por exceso o por defecto, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, si nosotros trabajamos con esta confianza, nosotros justamente tenemos ese nivel de confianza de que el mu se encuentre dentro del intervalo, y como dijimos, un alfa por ciento de que no esté. Supongamos que está. Entonces, si el mu fuese un valor que supongamos que está acá, entonces el error que estaría cometiendo al estimar con este valor de x barra el verdadero valor de mu sería esta distancia, ¿sí? ¿Y cuál es la distancia máxima a la cual puede estar el mu dentro del intervalo? Bueno, justamente sería la semiamplitud del intervalo. ¿Y cuánto es la semiamplitud? Bueno, sabemos que la amplitud es la diferencia del extremo superior al extremo inferior del intervalo, ¿sí? Con lo cual, la semiamplitud es lo que, en definitiva, la distancia a la cual está cada uno de estos extremos. ¿Y cuál es esa distancia? Z por el desvío de la media muestral, ¿sí? Sigma sobre raíz de n. Con lo cual, el error máximo que yo puedo cometer, ¿sí? Es justamente esa magnitud, el producto entre el valor de z, ¿sí? Que determino a través de la confianza, por el desvío estándar de la media muestral. Y de esa forma tengo una expresión del error máximo que puedo cometer trabajando con cierta confianza, ¿sí? Y conociendo el desvío estándar de la X. Bien, a partir de la expresión del error, ¿sí? También puedo determinar, ¿sí? Cuánto tengo que muestrear para que al estimar con un valor particular de la media muestral el valor de mu, ¿sí? Cometa un error máximo de E, ¿sí? Tengo una fluctuación de la variable de sigma, ¿sí? Y trabaje con un 1 menos alfa de confianza, ¿sí?
Bien, entonces fíjense que si yo despejo a partir de acá el tamaño de muestra, encuentro una expresión para ver justamente cuál es la cantidad de observaciones necesarias que tengo que seleccionar de la población para que el error máximo, ¿sí?, para que un valor de esta variable se aleje como máximo de mu en una distancia de E, trabaje con una confianza del 1 menos alfa por ciento, ¿sí?, y un desvío estándar de sigma. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo establecí cuál es el error máximo que cometo y cuánto tengo que muestrear sabiendo con qué error quiero estimar al mu. Bien, veámoslo en un ejemplo. Al gerente de una agencia publicitaria que presta servicios a una compañía radiodifusora, le gustaría estimar el tiempo promedio que la audiencia escucha la estación de radio diariamente. Y lo que quiere averiguar es qué tamaño de muestra se requiere tomar si el gerente de la agencia desea estimar el tiempo promedio que la audiencia escucha la estación por día con una confianza del 95%, cometiendo un error máximo de 5 minutos y considerando que el desvío estándar verdadero es de 45 minutos. Bien, ¿de qué estamos hablando? Esa justamente va a ser mi variable de interés. Bueno, en este caso estamos analizando el tiempo, ¿sí?, que un oyente escucha la estación de radio por día. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que quiero estimar? Ese tiempo promedio, el tiempo en promedio que un oyente, o que todos los oyentes, ¿sí?, la audiencia, escucha la estación de radio por día. Pero en definitiva, previo a esa estimación, yo quiero ver cuántos oyentes tengo que muestrear para que al trabajar con una confianza del 95% y cometiendo un error máximo de 5 minutos entre la diferencia de la estimación puntual y el verdadero valor de mu, y considerando que el desvío estándar, ¿sí?, que la fluctuación de ese tiempo es de 45 minutos. Bien, entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es definimos nuestra variable de interés que marca nuestros datos, ¿sí? Bien, ¿qué otro dato tenemos? Es la confianza con la cual vamos a trabajar, el error máximo de estimación que queremos al estimar el tiempo promedio, ¿sí?, y la fluctuación de ese tiempo. Bien, entonces nosotros ya sabemos que a través de la confianza vamos a determinar los valores de Z que encierran esa confianza. Bien, pero en este caso nosotros consideramos que el error de estimación, ¿sí?, es, al considerarlo en valor absoluto, es positivo, ¿sí? Con lo cual, de los dos valores de confianza, vamos a considerar el Z positivo en la expresión. Entonces, directamente al Z lo reemplazamos por el 1,96, la fluctuación del tiempo de un oyente a otro con respecto al tiempo promedio, o sea, el sigma es de 45 minutos, y como dijimos, el error máximo de estimación es de 5 minutos. Al reemplazar nuestros datos en la expresión, obtenemos un n de 311,17, que en realidad no existe, pero yo no puedo considerar o muestrear 311,17 oyentes, ¿sí? Con lo cual, siempre lo que voy a hacer, como este va a ser el tamaño mínimo que tengo que seleccionar para tratar de estimar mejor, ¿sí?, lograr un error más chico, ¿sí?, entonces lo que voy a hacer es siempre el n, cuando obtenga un número real, decimal, ¿sí?, lo voy a aproximar al número natural siguiente. Es decir, que voy a tener que seleccionar aproximadamente 312 oyentes para estimar el tiempo promedio, ¿sí?, que la audiencia escucha la estación por día, trabajando con una confianza al 95%,
y cometiendo un error máximo de 5 minutos. Bien, ahora, ¿qué me dice el inciso B? Me dice, si no fuese posible tomar un tamaño de muestra como el obtenido en A, solo pudiera tomarse las 3/4 partes del mismo, trabajando con un nivel de confianza del 95. ¿Qué error máximo se estaría cometiendo? Bueno, fíjense que en este caso seguimos bajo las mismas condiciones en el sentido de que seguimos trabajando con la misma confianza. Ahora lo que nos dice es que no podemos considerar o muestrear 312 oyentes, sino que no sé cuál es la causa, si será económica o tiempo, que vamos a tener que tomar o muestrear las 3/4 partes, ¿sí?, de la muestra ya en el inciso anterior. Es decir, vamos a tener que considerar las 3/4 partes de 312 oyentes, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra incógnita ahora? ¿Cuál es el error máximo que se estaría cometiendo si nosotros seleccionamos esa muestra, ¿sí?, y trabajamos con un 95, y obviamente mi desvío estándar, ¿sí?, de tiempo que un oyente escucha la radio diariamente sigue siendo 45, ¿sí? O sea, el desvío es poblacional, así que eso no va a variar. Bien, entonces, fíjense que al disminuir el tamaño de muestra, el error, ¿sí?, máximo, y manteniendo la confianza, va a ser más grande que el anterior. Bien, entonces, justamente, si nosotros consideramos las 3/4 partes de 312, vamos a seleccionar, ¿sí?, de la audiencia 234 oyentes. Bien, entonces, al mantener la misma confianza, sigo utilizando un Z, de 1,96, ¿sí? De mi expresión de tamaño de muestra voy a despejar ahora el error de estimación máximo, ¿sí? Entonces, de esta forma obtengo, ¿sí?, que el error de estimación es de 5,77 minutos, ¿sí? Fíjense que si bien aumentó, no aumentó tanto, ¿sí? Pero en definitiva hubo un cambio por el hecho de disminuir el tamaño de muestra que habíamos considerado o habíamos hallado anteriormente. Bien, entonces para estimar el tiempo promedio que un oyente escucha la estación de radio por día, y trabajando con un 95% de confianza y con una muestra de 234 oyentes, se estaría cometiendo un error máximo de 5,77 minutos al estimar, ¿sí?, el tiempo promedio. Bien, acá tienen un ejercicio para poder practicar. Y ahora lo que les voy a mostrar es cómo se construyen los intervalos de confianza para estimar, primeramente, la varianza de una población normal. Bien, partimos de una variable de una población con distribución normal, con una media mu, que podemos conocerla o desconocerla, ¿sí? Pero obviamente lo que no conocemos es su variabilidad, ¿sí? Porque es justamente el parámetro que queremos estimar. Como siempre, para poder construir un intervalo, vamos a tomar una muestra aleatoria, ¿sí?, de la variable, o sea, de la población, y el intervalo que vayamos a construir, ¿sí?, va a depender, ¿sí?, en los extremos, como siempre les he dicho en otras oportunidades, va a depender del estimador puntual de la varianza poblacional. En este caso, el estimador puntual, uno de los más eficientes, es la varianza muestral. Bien, ¿cómo vamos a construir el intervalo? A través de esta distribución, de la distribución chi cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra variable x, ¿sí?, nuestra variable de interés es normal, entonces el estimador puntual de la varianza, es decir, la varianza muestral, la variable aleatoria varianza muestral, multiplicada por el tamaño de muestra que tomé de la población, menos 1, y dividido por el parámetro que queremos estimar, es una nueva variable que tiene una distribución que se llama chi cuadrado o ji cuadrado,
que tiene un único parámetro, ¿sí? Que se denomina grados de libertad, y que toma el valor del tamaño de muestra menos 1. Bien, entonces, fijada el nivel de confianza, fijado el 1 menos alfa, ¿sí? Yo, a través de la función de densidad del h cuadrado, voy a poder encontrar dos valores de la variable chi cuadrado con n-1 grados de libertad que encierren esa confianza. Fíjense que esta función de densidad no es simétrica con respecto al valor medio de la chi cuadrado, ¿sí? Entonces la voy a tener que centrar de tal forma que el área de las colas sea la misma. Bien, entonces, si 1 menos alfa es esta porción de área, ¿sí? Cada área de la cola, ¿sí? Su porción de área es igual a alfa sobre 2. ¿Sí? Bien, entonces, dijimos que la probabilidad de que la chi cuadrado con n-1 grados de libertad se encuentre entre dos valores de chi es 1 menos alfa. Bien, estos dos valores, teniendo el 1 menos alfa como dato, los puedo encontrar fácilmente, ¿sí? Pero, ¿cuál es eso lo voy a hacer mediante la app, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos es construir un intervalo de confianza para estimar el sigma cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como la variable chi cuadrado yo la puedo expresar de esta forma cuando mi x es normal, entonces lo que voy a hacer es sustituir la variable chi cuadrado con n-1 grados de libertad por esta expresión. Bien, si nosotros hacemos eso, ¿sí? Y despejamos el sigma cuadrado, ¿sí? Es decir, bueno, primero voy a dividir cada miembro de la desigualdad por n-1 por ese cuadrado, en este miembro y en este miembro. Bien, queda expresado de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es, yo necesito que el sigma cuadrado aparezca en el numerador, así que voy a dividir a todo por 1, o sea, es decir, voy a invertir la fracción. Al invertir la fracción, los signos de las desigualdades se invierten el sentido, ¿sí? Con lo cual, justamente, el intervalo que yo quería obtener, ¿sí? Tiene la siguiente expresión. El extremo inferior es el tamaño de muestra menos 1 por la variable varianza muestral, dividido uno de los valores de la variable chi cuadrado, que es el mayor valor, ¿sí? Es justamente el mayor valor de los dos. Y el extremo superior es n-1 por la variable varianza muestral dividido el valor inferior, ¿sí? De entre los dos valores de la variable chi cuadrado, ¿sí? Fíjense que el numerador es el mismo, los denominadores son diferentes. Acá divido obviamente por el más grande y acá por el más chico. Bien, entonces de esa forma encontré, ¿sí? Los extremos, ¿sí? Para poder, los extremos del intervalo, para poder estimar con cierta confianza, ¿sí? El valor de la varianza poblacional. Bien, si yo quisiera estimar el desvío poblacional, y quisiera hacerlo por medio de un intervalo, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo sé que el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, construyo el intervalo de confianza para estimar la varianza, y lo único que hago es calcularle la raíz cuadrada a los extremos del intervalo. De esa forma obtengo un intervalo de confianza para estimar el desvío poblacional. Bien, veamos un ejemplo. En este ejemplo, se realizó un estudio respecto de la duración de la licencia anual de vacaciones, medida en días, que gozan los empleados de una determinada empresa de servicios informáticos. Para ello se eligieron al azar 10 empleados de la empresa y la información recabada se muestra a continuación. Bien, entonces fíjense que ahí tenemos cada una de las observaciones que en definitiva en este caso, ¿qué representan? Bueno, ¿de qué estamos hablando? De la duración de la licencia anual de vacaciones, medida en días, de un empleado. Entonces,
para ello se seleccionó una muestra de 10 empleados. El primer empleado que dijo, bueno, que la duración de su licencia anual fue de 10 días. El segundo empleado tuvo una licencia de 11, el tercero de 8, y así sucesivamente. Suponer que la duración de la licencia anual de vacaciones de un empleado es una variable normalmente distribuida, ¿sí? Establecer un intervalo de confianza del 99% para estimar el verdadero desvío estándar de la duración de la licencia de los empleados de la empresa. Interpretar el intervalo obtenido en términos del problema. Bien, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Construir un intervalo del 99% para estimar el desvío estándar de la duración de la licencia de los empleados de la empresa. Bien, es decir, tenemos que estimar a sigma, ¿sí? O sea, el desvío estándar de la X, de nuestra variable de interés. Bien, entonces vamos a transcribir nuestros datos. Yo sé que mi variable de interés, ¿sí?, mide la duración de la licencia anual de vacaciones que goza un empleado medido en días. Bien, acá está repetido. Esa duración se distribuye normalmente. ¿Qué es lo que quiero estimar? El sigma, con lo cual no conozco al sigma cuadrado tampoco. Bien, entonces la interpretación del sigma es el desvío estándar de la duración de la licencia anual de vacaciones que gozan los empleados. ¿Cómo fluctúa esa licencia con respecto a la duración promedio de la licencia? Bien, para ello seleccioné 10 empleados, ¿sí? Voy a trabajar con una confianza del 99%, ¿sí? Y fíjense que, ¿qué fue lo que saqué de esa muestra? Y yo necesito, si nosotros vemos cuál es la estructura, ¿sí?, de los extremos del intervalo para poder estimar al sigma, yo necesito justamente la varianza muestral, el tamaño de muestra ya lo tengo, y a través de la confianza voy a sacar los dos valores, ¿sí?, que a veces uno los suele llamar críticos, ¿sí?, que están vinculados o que encierran esa confianza, dentro de la función de densidad de un X cuadrado. Es decir, centrada la confianza, a pesar de que dijimos que esta es una función de densidad asimétrica derecha, es decir, que no está centrada, no es simétrica con respecto al valor medio, lo que voy a hacer es centrar la confianza de tal forma que el área de las colas de la distribución sea la misma. Bien, entonces, 1 menos alfa es 0,99, con lo cual alfa va a ser el complemento, 0,01. Y el área de las colas, ¿sí?, que me dejan estos dos valores que yo quiero hallar, es 0,005. Bien, a través de la app, si yo ingreso a la app con el área a derecha del valor que quiero hallar, en este caso 0,005, ¿sí?, voy a obtener ambos, o sea, fíjense que no es como antes, estos dos valores son positivos, ¿sí? Con lo cual, para determinar una de las formas es entrar con el área que me deja a derecha, y ese valor es 23,589. Puedo justamente entrar con el área izquierda del valor que quiero hallar, que en este caso sería 0,005, ¿sí?, el área encerrada entre 0 y ese valor, eso me da 1,735. Bien, y una vez que tengo los dos valores de la distribución chi, ya tengo todos los datos para poder estructurar mi intervalo, ¿sí? Bien, entonces reemplazando mis datos, obtengo que ese intervalo es 1,33 días y 4,92 días. Es decir, que el desvío estándar de la duración de la licencia anual de vacaciones que gozan los empleados oscila entre 1,33 y 4,92 días, con un porcentaje de confianza del 99%. Bien, de esta forma estimamos, mediante un intervalo de confianza, el desvío estándar de la población.
¿sí? Bien, ¿cómo usamos el infostat para poder construir intervalos de confianza? Bien, se los voy a mostrar propiamente dicho con el software, ¿sí? Abrimos el software, en este caso, acá tengo la base, ¿sí? Con las observaciones de esos 10 empleados, en donde mi variable es la duración de la licencia, ¿sí? Bien, una vez que tengo la base, me voy de la barra de menú, selecciono estadísticas, ¿sí? Inferencia basada en una muestra, porque voy a trabajar con una muestra obtenida de la población, voy a construir un intervalo de confianza, bien, esta variable que figura en esta ventana la transporto a la ventana variables, selecciono aceptar, y fíjense, se me despliega una ventanita de intervalos de confianza. Fíjense que uno puede hacer intervalos de confianza para la media, para la varianza, para otros parámetros. Bueno, yo en este caso quiero hacer un intervalo de confianza para el desvío, pero el infostat me lo hace para la varianza. Acá puedo considerar la confianza que yo quiera, ¿sí? En este caso, el intervalo me pedía un 99% de confianza. Entonces, seleccionamos 99, si yo quiero disminuir, uso la flecha direccional para abajo, ¿sí? Si yo quiero aumentar, uso la direccional para arriba. Voy a considerar un intervalo bilateral, existen intervalos unilaterales, si uno en definitiva no cree importante el otro extremo, por defecto queda seleccionada la estimación paramétrica, porque queremos estimar parámetros, ¿sí? La varianza. Cliqueamos aceptar, y se nos despliega esta ventana de resultados, en donde, fíjense, primero me da a conocer, bueno, es un intervalo de confianza bilateral, porque va a tener dos extremos, voy a estimar un parámetro, la variable de interés, bueno, yo le puse duración LIC de licencia, el parámetro que quiero estimar, bueno, yo quería estimar el desvío, pero bueno, justamente el infostat me da la estimación de la varianza. La estimación puntual sería el S cuadrado, ¿sí? Bien. Fíjense que nosotros tuvimos que obtener la variabilidad en la muestra, ¿sí? Eso lo hacemos mediante el uso de la calculadora en modo estadístico, ¿sí? Que tienen el tutorial en el aula virtual, ¿sí? Fíjense que nosotros, la varianza muestral nos dio 4,6656 días al cuadrado, bien, justamente acá le dejamos 2 decimales, esa es la estimación puntual, este es el valor, un valor particular de la variable varianza muestral. Tomamos una muestra de 10 empleados, y acá me da a conocer los extremos del intervalo, ¿sí? El límite inferior para un intervalo del 99%, el límite superior para un intervalo del 99%. Si nosotros obtenemos la raíz cuadrada de cada uno de estos dos extremos, obtenemos el intervalo para el desvío. Fíjense que nosotros para la varianza obtenemos 1,78, 24,20, que es justamente los extremos que me da el software, ¿sí? Bien, esto mismo ustedes lo pueden ver, ¿sí? Acá en las diapositivas, ¿sí? Está paso a paso lo que recién hicimos con el software, ¿sí? Como yo les expliqué, lo que en definitiva me daba a conocer el software paso a paso. Bien, de esta forma entonces aprendimos a usar por un lado el software y a construir un intervalo de confianza para la varianza poblacional, ¿sí? Una población normal, y el intervalo de confianza para el desvío.
una aclaración quiero hacer, que acá es muy importante, ¿sí?, que mi población sea normal. Es decir, yo tengo que considerar o tengo que saber como dato, tengo que tener como dato que mi variable x se distribuye normalmente para que este estadístico sea una variable chi cuadrado. Porque si x no es normal, esto no es cierto. ¿Sí? Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Ya la próxima veremos otro tipo de herramientas estadísticas que nos permitirán tomar decisiones.